Hola, ¿cómo están mis queridos coleccionistas? Y bienvenidos. Bueno, pues este video es simplemente para hablar sobre pues qué es lo que ha pasado en este último año en materia de las novelas eternas. Como ustedes sabrán, esta colección que llegó aproximadamente hace un año, si no es que noviembre, por ahí mediados de noviembre. Y pues fue un parteaguas para el mundo del coleccionismo editorial que pues vivimos en México en épocas de pandemia. Como ustedes sabrán, en marzo pues sucedió pues varios cierres, tanto nacionales como internacionales, por lo del coronavirus, y en nuestro país hubo aproximadamente unos 4, 5 o 6 meses de pausa por las colecciones, y ya después, a mitad de año del 2020, se empezaron a reactivar, ¿no? Pero fue hasta noviembre cuando pues este lanzamiento de las famosas novelas eternas, que son libros en pasta dura con temas sobre universo femenino, sobre Jane Austen, sobre obras pues muy representativas, en el cual podemos hablar sobre Orgullo y Prejuicio, Mujercitas, Sentido de Sensibilidad, Jane Eyre, Madame Bovary y entre otras. No voy a hablar sobre cada uno de los títulos, no voy a hablar sobre los autores. Lo que voy a hablar es sobre pues cómo el hype de esta colección trastocó a muchos coleccionistas y a muchas coleccionistas que apenas se adentraban a esto, y cómo esto pues hizo que se relanzara la colección, ¿no? Estamos hablando de una colección de libros en los cuales ya se habían lanzado en Francia, en España, y muchos lectores y lectoras estaban esperando que llegara esta serie desde hace mucho tiempo, ¿no? Esta obra literaria está pues editada por RBA. Como ustedes sabrán, pues RBA ya lleva varios años con nosotros. Este fenómeno ya antes había estado manifestándose hace algunos años atrás con una serie que se llamaba Grandes Pensadores, que fue un auge tremendo. ¿Qué fue lo que pasó con estas novelas eternas? Si tú estás familiarizado con estas novelas eternas y toda esa angustia de encontrarlas, pues ya sabrás toda la historia. Y si no, pues bueno, déjame explicarte qué es lo que pasó con esta colección, por qué es una de las más vendidas, y ahorita en estos momentos por qué hay muchos libros por ahí regados, ¿no? Primero que nada, esta serie empezó con la primera edición de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Como ustedes sabrán, hay muchos lectores y lectoras que les gustan mucho las obras de Jane Austen. Bueno, pues al momento de saber que esta obra literaria estaba en México, ahora sí que con portadas pues con pavos reales, floreadas, muy coloridas, y a un precio muy asequible, fue una de las más vendidas en aquel entonces. Y como ustedes sabrán, en aquel entonces el precio de la primera edición estaba como, bueno, aquí aparece 90 pesos, la segunda edición estaba en 130 pesos y la tercera hasta ahora está en 190 pesos. Normalmente, si nosotros visitamos una librería y vemos este tipo de colecciones, pues no las vamos a encontrar en 190 pesos, las vamos a encontrar arriba de 200, 300 pesos, dependiendo, pues ahora sí que la editorial. Pero encontrar un Orgullo y Prejuicio en 70 pesos, en 90 pesos, pues era una ganga, ¿no? La colección está compuesta de 75 números, algunos, bueno, pues han sido cambiados. Aquí están todas las listas, como ustedes pueden ver: Orgullo y Prejuicio, Cumbres Borrascosas, Mujercitas, Jane Eyre, Emma también. Vamos a tocar muchos temas en cuanto a reventa, porque desgraciadamente también esta obra literaria fue muy afectada por la reventa. Si ustedes checan en las páginas de Mercado Libre, podemos encontrar muchos de estos libros a unos precios muy exorbitantes. En Facebook muchas personas pues revendían estos libros, se aprovechaban del auge. ¿Y qué es lo que sucedió? Les voy a explicar normalmente qué es lo que pasó.
De España llegaron estas colecciones con un tiraje, pues se podría decir normal. Supongamos que cada tiraje de libros o de colecciones llegan a un número, pues ahora sí que alto. Estamos hablando de unos 30,000, 40,000, pues ahora sí que libros. Aquí el detalle, y ya nos lo han confirmado la distribuidora y algunos editores, es de que no pensaban que esta colección iba a tener mucho éxito, ya que pues, ya tenían presupuestado lo que son las entregas, ¿no? Obviamente cuando hay un lanzamiento de las primeras entregas, siempre a los voceadores les entregan más de 20 libros, 30 libros, porque es lanzamiento, es lo que más hay. Y ya después, al paso de los números, se va recortando, se va bajando esas entregas que la distribuidora le dan a los voceadores. Tomemos en cuenta los diferentes canales de venta, que son tiendas departamentales, se podría decir Sanborns, Walmart, y pues se podría hablar de cualquier otra pues tienda departamental, pero al menos Sanborns era una de las más importantes, Walmart también, y por internet, por Tushopi. Tushopi se lanzó en noviembre. Recordaremos aquellas andanzas de Tushopi. Esta es la página de Tushopi, que es la página oficial de tus coleccionables. Hubo un detalle con Tushopi. Por ahí se filtró el login y password de Tushopi y empezaron a hacer colecciones sin antes hacer un lanzamiento oficial, que eso también pues es un tema pues de guacamoleo, que ya lo habíamos comentado desde hace algunos meses, si no es que el año pasado lo comentamos, cómo se filtró esta información en el cual Tushopi pues tenía su propia página, ¿no? Esta es la página de tus coleccionables de Editorial Televisa, en el cual pues puedes encontrar las novelas eternas, pero en ese entonces era muy complicado pues encontrar las novelas eternas, ¿sí? Cuando salió Novelas Eternas y se lanzó por Tushopi, fue ahora sí que una rebatinga, fue prácticamente imposible. Imagínate si estás haciendo lista de espera para los boletos de la Comic Con o del Pal Norte o de la BlizzCon, esto es completamente diferente. Si ya viviste este tiempo el año pasado, coméntalo aquí en los comentarios y dime qué experiencias tuviste, porque los libros se acababan en exactamente 2 minutos, de 2 a 5 minutos. Ahorita en estos momentos, pasado ya el auge, que eso sí, el hype y el auge, pues ya habían pasado desde hace mucho tiempo. Uno no podía disfrutar esto, no podía ver esto, siempre veía la palabra agotado, ¿sí? Pero no podía disfrutar de poder tener los libros al alcance. Antes, ahora sí que, como dicen los memes, en mis tiempos, hace un año, esto no se podía disfrutar. Obviamente tenían poco tiraje. Tengo entendido que ahora ya hay muchos libros, tienen acceso para más libros, pero sí al principio, los primeros meses, se agotaban. Se hablaba de un relanzamiento. En ese entonces decían, bueno, para el año pasado se estaba hablando de un relanzamiento. Ese relanzamiento sí fue real. Lo relanzaron en agosto del 2021. Ahorita estamos en diciembre del 2021. Y apenas ahorita ya el relanzamiento pues ya va en una periodicidad semanal. Vamos a ver para que vean el relanzamiento. Ya van en el número 9. Y verán ustedes que pues sí, efectivamente puedes conseguir las novelas eternas en Tushopi, menos la 1. Pero aquí podemos ver que hasta Emma puedes conseguirlo. ¿Qué es lo que sucedió con Emma? Bueno, ¿y por qué Emma es era uno de los libros más buscados? Bueno, pues déjame decirte que hace un año, como era muy difícil de conseguir los primeros libros, Tushopi lo que hacía era subir oleadas de libros pasados, ¿no? Subían el primero y segundo, entonces gracias a los grupos de Facebook, que ahorita hay varios grupos de Facebook, los mismos coleccionistas checaban la página y anunciaban cuándo el libro estaba disponible. Y al momento de hacer eso, iban directamente hacia
la página y los compraban. Hay que tomar en cuenta que hay un costo de envío en el cual pues tu Shopee cobra por libros. ¿Y qué es lo que pasaba en ese entonces? Bueno, pues muchos coleccionistas se juntaban en grupos de WhatsApp, hacían sus pedidos de 5 o 6 libros y así podían los demás lectores tener acceso a sus libros. Les comento esto porque yo formé parte de uno de esos grupos. Yo fui uno de los que pues ayudaba a 5 o 6 personas a conseguir sus libros y después me depositaban y los entregaba. Y así en toda la República, en la Ciudad de México, en Morelia, en Guadalajara, en Torreón, en Sonora, en Chihuahua, en muchos estados de la República, abrían sus grupos de WhatsApp para poder checar cuándo podían encontrar estos libros, ¿no? Y eso es algo muy importante. Ya sabíamos cuándo lanzaban los libros. Sabíamos que lanzaban los lunes a las 10 de la mañana y desde antes estábamos picando el F5 para ver cuándo salían los libros. Le damos F5, F5, F5 y después de darle F5 salía el libro y órale, rápido, ¿sí? Tengo entendido que en ese momento me comentaban por ahí que se hacían los 100 pedidos y se cerraba la ventana y ya estaba agotado, ¿no? 100 pedidos, 200, pero era demasiada la cantidad de gente que al mismo momento estaba comprando los libros. ¿Qué pasaba con los voceadores? Porque me decías, oye, comandante, pues bueno, pues sí, eso pasaba en línea, pero ¿qué es lo que pasaba con los voceadores? Bueno, pues con los voceadores sucedía algo muy, muy difícil. Las distribuidoras de cada estado, pues les daban al principio, pues 20 libros. La siguiente quincena, 10 libros. La otra quincena, 5 libros a cada voceador, ¿sí? Entonces era muy complicado que los voceadores pudiesen tener esta colección porque la repartición era muy, muy precaria debido a la distribución en la cual pues todos querían comprar esta colección, ¿no? Entonces los voceadores se volvían locos para poder llegar a tiempo a sus distribuidoras y que les dieran los libros. ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, pues a cada voceador llegó un momento cuando la entrega se hizo semanal, solamente le daban 1 o 3 libros y era todo, ¿sí? Obviamente habían otras historias en las cuales decían que se desaparecían camiones, que habían personas que pues tenían acceso a más libros y los revendían, cosa que nosotros no nos tenemos por qué meter en esos aspectos ni decir si es verdad o no, ya que lo único que nosotros hacemos es informarles a ustedes y no juzgar a las personas, ni tampoco queremos apoyar a pues aquellas personas que se ganan la vida pues revendiendo las colecciones, porque eso de revender las colecciones se hacen en todas las colecciones, no nada más en esto. Hay personas que viven de eso, de revender productos, de coleccionables, de cualquier cosa. Entonces no vengo yo a juzgar a ningún revendedor, porque eso se da en cualquier ámbito coleccionable y en cualquier ámbito de compra-venta, ¿no? Pero ya de nosotros está el pues no apoyar ese tipo de situaciones, porque si nosotros apoyamos a la reventa, pues obviamente los precios nunca van a bajar. Entonces ellos mismos, al saber que no se está vendiendo ese producto, se va a bajar el costo del mismo. Yo he sabido varios coleccionistas que compraban estos libros en 500, 600 pesos y a la semana siguiente se los encontraban en 190 pesos en los puestos de periódicos. Pero sí fue algo muy, muy frustrante. Imagínense ustedes estar en pandemia con la angustia de los libros, de poder completar esta colección. Muchos de los coleccionistas después decidieron ya no seguir con su colección. Yo en lo personal me quedé hasta el 21. Espero poder seguir mi colección después del relanzamiento, cuando el relanzamiento llegue a ese número. Pero sí, como les comento, fue algo muy frustrante que yo lo viví en carne propia. Realmente
era semana tras semana cazar libros en línea, no desayunar, estar viendo todo, pues para informarles a ustedes era muy frustrante. Cuando llegó el relanzamiento pensamos que esto iba a terminarse y pues efectivamente eso fue lo que pasó. Ya pienso yo que el relanzamiento llegó a una fecha muy tardía en donde ya los coleccionistas se desanimaron de esto, se fueron por otras colecciones o simplemente decidieron cortarla. Pero sí, el relanzamiento fue pues muy bueno. Llegó en un tiempo en el cual pues ya las cosas se estaban poniendo muy malas. La distribución está muy precaria, pero ahorita en estos momentos me preguntaron ustedes, bueno, pues en estos momentos ¿cómo va la distribución? ¿Cómo va el relanzamiento? Pues el relanzamiento va normal. Lo de Emma pues ahí sigue, o sea, estamos viendo que Emma era uno de los más queridos en el relanzamiento, porque en su momento nunca hubo un relanzamiento, nunca volvieron a subir Emma hace un año, ¿sí? Entonces todos estaban esperando a Emma. Emma sigue ahí y pues ahí estamos viendo de que el hype bajó tremendamente. Ya esta colección se volvió pues normal de conseguir. Ya yo he visto en puestos en donde jamás veía novelas eternas, ahora las veo atiborradas de novelas eternas porque nadie las compra, o porque pues ya hay demasiados libros, que hay una sobrepoblación de coleccionables. Esto yo ya se los había comentado hace algunos años, hace unos meses, que esto es normal. La oferta y la demanda en cuanto a este coleccionable pues se cumplió que iba a llegar un momento en donde las dos colecciones, tanto las novelas eternas como el relanzamiento, iba a haber una sobrepoblación de coleccionables, y esto aunado a que muchas personas decidieron coleccionar otros libros alternos como grandes novelas de aventuras, que a pesar de haber subido su costo, su precio, pues aún se sigue coleccionando. Y también otro tipo de libros como Poderosas, Mujeres Poderosas, que también fueron más fáciles de conseguir. Entonces, para que ustedes estén enteradas más o menos de este guacamoleo que vivimos nosotros hace aproximadamente un año, y que a pesar de la crisis de coleccionables de los contenedores nos afectó. Fíjense que nos afectó. Como ustedes sabrán, ahorita en estos momentos hay una crisis de contenedores. En el relanzamiento hubo se atrasaron. En este caso fueron Mujercitas, que se retrasó. Emma también se retrasó por temas logísticos que no tienen nada que ver con la distribuidora, que no tienen nada que ver con la editora, que es más que nada de algo que es mundial, que es la crisis de los contenedores. Que a pesar de que otras colecciones también pensábamos que jamás iba a haber ningún problema de distribución, sí llegó un problema de distribución. Unos armables que se tardaron 15 días en llegar. Afortunadamente, pues esta colección se sigue lanzando normalmente en línea, en boceadores y en tiendas departamentales, pero no como antes, en el cual pues sí era muy difícil, pues ahora sí que coleccionar, ¿no? Entonces dímelo aquí en la caja de comentarios, qué tanto has batallado para poder coleccionar estas novelas eternas. Si ya no estás coleccionando, pues dímenos también aquí en la caja de comentarios. Acuérdate de suscribirte, de seguirnos en nuestros grupos de lectores de la vieja guardia y de coleccionistas de la vieja guardia, en donde estaremos subiendo mucho contenido de esto. Y también próximamente, en el próximo año, seguiremos nuestros clubes de lectura de novelas eternas y grandes novelas de aventuras, solamente para ustedes. Y bueno, pues nos vemos en la próxima. Hasta luego.